estos libros, bueno, en este libro, Señor, que Dios nos dejó y sin duda ha sido un tiempo de mucha, pero mucha edificación. Muchos de los hermanos hemos dejado de aprender ciertas cosas que hemos aprendido mal, ¿no? Y aprendíamos verdades bíblicas, ¿no? Muchos de los que veníamos a Apocalipsis veníamos con miedo, con dudas, o tal vez ese criterio de no poder entender por lo simbólico, ¿no? Por tal vez las figuras que aparecen en Apocalipsis. Y uno cuando abre Apocalipsis ve, se encuentra con sellos, trompetas, tal vez algunas bestias y dice, no, yo no entiendo esto, ¿no? Y veníamos siempre con ese criterio, con ese cliché de que Apocalipsis es un libro muy, pero muy difícil. Entonces, amados hermanos, ya llegando al libro, muchas de nuestras dudas se han disipado, se han alejado, y eso siempre ha sido una constancia de lo que Dios muestra a través de su palabra. Y Apocalipsis es un libro que Dios nos dejó para poder gozarnos, alentarnos, como también exhortarnos a la misma vez. Recuerda que Dios nos mostró el pasado el pasado en Génesis para que ese pasado afecte nuestro presente el día de hoy. Y también ahora con Apocalipsis nos muestra la realidad del futuro para que esta realidad de lo que viene en futuro afecte también nuestras vidas el día de hoy, ¿no? Entonces, todo tiene que ser una aplicación vivencial a la hora, al presente, ¿no? Al momento y a la etapa en la cual estamos viviendo. Muy bien. Entonces, han sido 14 lecciones muy, pero muy edificantes. Una a la otra ha sido edificante. Han sido muchos los términos que hemos nosotros aprendido a través de esta palabra. Y para mí siempre es un honor servir al Señor y más enseñando su palabra a personas como ustedes que han aceptado el Evangelio y que quieren aprender más del Señor, ¿no? Entonces ya estamos nosotros transmitiendo vía Facebook y les pido a mis amados hermanos que puedan ir a compartir, los que ya estén acá, ¿no? Y podamos nosotros poder ser de más alcance a muchos, ¿no? Antes de poder comenzar, vamos a pedir a los hermanos que puedan ir a compartir y a ustedes, los que se están conectando también, que Dios me los bendiga. Compartan la enseñanza, compartan la señal para que podamos llegar a más pueblo y más personas sepan que hay un grupo de hermanos que estamos estudiando la palabra y puedan sumarse también a todo esto, ¿no? Entonces vamos nosotros, mientras mis hermanos nos ayudan en eso, vamos nosotros a compartir nuestra diapositiva y con eso vamos a comenzar. Muy bien, vamos a compartir nuestra diapositiva. Hoy teníamos un culto muy especial, estábamos en el servicio también, pero acá al finalizar la noche también queremos nosotros continuar con este final que hemos tenido en cuanto a Apocalipsis. Entonces, vamos a compartir nuestra diapositiva. Muy bien. Muy bien. A ver, permítanme un momento. Eso es. Ahora sí. Muy bien, vamos a comenzar. Repito una vez más, ya estamos saliendo por transmisión en el Facebook y les pedimos su ayuda, les pedimos siempre que nos puedan apoyar compartiendo todo esto, ¿no? Que hacemos para la gloria y la alabanza de nuestro Señor Jesucristo, siempre pero con el propósito de poder seguir creciendo en cuanto al conocimiento de la palabra, en cuanto a lo que es también la preparación de la misma, como dice Pablo en Timoteo, ¿no? Que la palabra nos instruye, nos corrige y el fin de la escritura es que Dios nos la dejó para que nos preparemos para hacer una obra perfecta, ¿no? Y dice la palabra que todo esto nos lleva a una madurez y a una perfección para el servicio, ¿no? Entonces, yo creo que cada propósito de cada creyente es servir mejor al Señor, ¿no? Cada año estamos con la mentalidad de poder hacerlo mejor el año que viene en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestro servicio al Señor. Y la palabra es fundamental, es lo esencial, ¿no? Es la piedra en la cual nos fundamentamos, en la cual crecemos para poder ejercer mejor nuestro llamado en cuanto al servicio, ¿no? Entonces, amados hermanos, llegamos a la parte final, ¿no? Lección número 15, cielos nuevos y tierra nueva, capítulo 21. Muy bien, abran sus Biblias y también sus materiales ahí para poder ir completando algunas cosas que vamos a ir descifrando acá. Muy bien, entonces, amados hermanos, arrancamos. Muy bien, cielos nuevos y tierra nueva. El tema de hoy, basado en capítulo
21. Recuerden que hemos visto nosotros ya el capítulo 20, donde veíamos el milenio, ¿no? Y ha sido también de mucha edificación el mismo. Continuamos. Vamos a ver esto. Introducción. Introducción. Inciso A. El reinado de 1000 años ha finalizado. Satanás y las naciones que él engañó fueron derrotados y el enemigo de Dios fue lanzado al lago de fuego. ¿Cuánto tiempo? Eternamente, ¿no? Al finalizar los 1000 años, veíamos que Satanás era desatado, la serpiente antigua, el dragón, ¿no es cierto? Satanás, diablo, como también se lo conoce en la escritura, él salió a engañar a las naciones, dice ahí, de los confines de la tierra, para reunirlos a la batalla y fueron hacia la ciudad amada, ¿no? Y en esto Dios manda el juicio final, ¿no? La batalla final, la de Gog y Magog, y con esto Satanás sería completamente vencido y lanzado, esta vez para siempre, no atado por 1000 años, sino lanzado eternamente al lago de fuego. Inciso B. El juicio del gran trono blanco ha comenzado y todos los muertos impíos que existieron a lo largo de la historia humana vuelven a la vida, esta vez para ser juzgados según sus obras. Esto es muy importante, ¿no? El juicio del gran trono blanco que está reflejado en el versículo 11 hasta el 15 del capítulo 20 nos muestra cómo ya se llega a ese cumplimiento tan anunciado por las escrituras, ¿no? Incluso por el mismo Jesús, ¿no? Que ahí sería el lloro y el crujir de dientes, ¿no? Donde serían juzgados todos por sus obras, ¿no? Donde Dios juzgaría a los impíos también, ¿no? Entonces, al instaurarse el gran trono blanco, el juicio, que sería ahí Dios el que va a sentenciar bajo el evangelio y la palabra del mismo Jesús, a todos aquellos que rechazaron, y no solamente ya con el Evangelio de Cristo en su muerte, sino también antes de eso, ¿no? Entonces, ya diríamos en un cuadro teológico que desde Caín, que es el primer hombre que mata a su hermano Abel, desde ahí para adelante, todos, pero todos los que han muerto eh, sin fe, incrédulos, impíos, ¿no? Alejados de Dios o rechazando al mismo Dios, van a ser juzgados, ¿no? Interesante porque el texto dice que serán juzgados según sus obras. Entonces, lo que va a primar en el gran juicio del trono blanco es las obras, ¿no? Obviamente están ahí todos por una sola causa, ¿no? No son de fe, no creyeron. Y alguien puede preguntar acá, pero hermano, hace tiempo no había la escritura, no había Biblia, muchos pueblos no conocían el Evangelio, claro, pero recuerden que Pablo en Romanos capítulo 1 y capítulo 2 defiende cómo Dios se ha dejado ver por las naciones, se ha dejado ver por toda generación, dice, ¿no? En su creación, en la conciencia. Entonces, aunque no teníamos la revelación de las escrituras como tal, que nace ya o empieza con la nación de Israel y se culmina ya con los apóstoles, ya muchas naciones tenían el conocimiento de Dios. ¿En qué sentido? En la naturaleza, ¿no? El Salmo 19 dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Entonces la naturaleza estaba anunciando que hay un creador. Muy bien, solo que las personas, las naciones, buscaron otro creador. Por eso Romanos capítulo 2, Pablo dice que no le dieron gloria a Dios, sino que le dieron gloria a idolatría, ¿no? A animales, a cuadrúpedos, ¿no? Quitando la gloria a Dios. Ellos tenían el testimonio de la naturaleza, como también tenían el testimonio de la conciencia, ¿no? Entonces ellos sí sabían que existía un creador, sí entendían que había un Dios y amo y Señor del universo, de la creación, solo que ellos no creyeron en el Dios que estaba ya presentándose por la nación de Israel y posteriormente con el evangelio completo que es el cristianismo, ¿no? Entonces, interesante porque dice que estos muertos, que obviamente son todos impíos, incrédulos, van a ser juzgados según sus obras, ¿no? Y ahí podemos notar que según lo que Jesús enseñó en cuanto a las ciudades de Jerusalén, de Capernaum, ¿no? Que él dijo que el día del juicio para ellos era más tolerante el castigo, ¿no? También habló acerca del castigo leve, ¿no? Que aquel que no hizo sin saberlo será castigado poco. Entonces,
vemos que sí va a haber un castigo según sus obras, ¿no? Y aquí muchos de los teólogos, muchos de los eruditos se inclinan porque dentro del castigo, obviamente que es uno, la segunda muerte, el lago de fuego, va a haber distinción, va a haber como, ¿cómo lo decimos esto? Como estándares, ¿no? Ah, como divisiones, como secciones. Y es interesante porque es lo mismo que vamos a ver también en lo que es la Nueva Jerusalén. Entonces, no sería loco, no sería tal vez no adecuado pensar que sí va a haber castigos más para unos y más para otros, esto en un contexto del lago de fuego. Pero este no es un tema de discusión, ¿no? No es para debatir, no es para refutar, no es para separatismo, no. El punto esencial del castigo es que van a estar separados de Dios, alejados de la presencia de Dios y alejados de la gloria de Dios. Y ese es el castigo esencial más grande, ¿no? Lo mismo va a pasar con el milenio y lo mismo va a pasar con la Nueva Jerusalén. Aunque va a haber naciones que van a habitar el mundo, va a haber personas, por así decirlo, privilegiadas que van a habitar en la Nueva Jerusalén. Y no por eso, aunque vemos sí distinción, no por eso vamos a pensar que unos van a tener tal vez menosprecio, no. El punto esencial del milenio, como también de la Nueva Jerusalén y los cielos nuevos y tierras nuevas, es que vamos a estar con Dios, todos van a estar con Dios. Eso es lo primordial, lo esencial, ¿no? Eso tenemos que ver en la teología, porque muchos pueden discutir, ¿no? Es que si tú hiciste pecados, y eso creo que lo tiene la cultura griega, ¿no? Que dicen, mira, aquí están los muertos que han sido asesinados, ¿no? Aquí están los mentirosos, aquí están pagando los adúlteros, aquí están pagando los fornicarios. Entonces, vemos como distintas cámaras de castigo en la cultura griega, ¿no? Y podemos apelar a eso también acá, porque el texto dice que van a ser juzgados según sus obras. Y para que eso pase, obviamente, imagínate un incrédulo que murió a sus 20 años. Imagínate un incrédulo que murió a sus 15, 18 años, consumiendo bebidas con la éxtasis de las drogas, ¿no? Puede ser muchos casos. A diferencia de un incrédulo que murió a sus 40, 50, 60 años. Entonces, hay como más de 20 y 30 años de diferencia. Y en esos 20 y 30 años, la persona que muere a esa edad, obviamente tuvo más obras de maldad, más obras de desobediencia. Entonces, sí vemos lógico todo esto también, ¿no? Pero repito una vez más, el punto no es debatir estos rasgos, ¿no? Que pueden ser así como no. Muy bien, el punto es que tanto en el infierno el castigo es estar separados de Dios eternamente. No van a poder ver la presencia de Dios en medio de ellos. Muy bien, y lo mismo pasa también en la Nueva Jerusalén, aunque vemos un lugar especial como la Santa Ciudad, vemos la tierra, vemos también naciones. El punto es que ellos van a disfrutar de la presencia de Dios y van a contemplar eternamente la Shekinah de Dios, ¿no? Entonces creo que hay que hacer diferencias entre lo teológico y lo que va a ser descriptivo en cuanto a la eternidad. Muy bien, avanzamos. Inciso C. Al final de todo, el Hades, la muerte y todos los que no estaban inscritos en el libro de la vida fueron lanzados al lago de fuego, apartados de la gloria y presencia de Dios para siempre. Entonces, este es el castigo, ¿no? Este es el castigo, apartados de Dios, sin solución, sin, no sé, una segunda chance o segunda vuelta para poder ser perdonados. Y esto no va a pasar, porque aunque en el gran juicio del trono blanco, suponte que va a haber un incrédulo, un morador del mundo que murió sin amar a Dios y aunque Dios se lo va a confrontar con la conciencia, con sus obras, aunque esa persona pecadora delante del juez diga, Señor, me arrepiento, perdóname, ya es muy tarde, como diría el autor a los hebreos, ¿no? Y está constituido para todos los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Entonces sabemos que cuando una persona muere, ya no hay más oportunidades, ya no hay más vuelta atrás. Y sin duda, hermano, si tú te pones a pensar en ese gran juicio del trono blanco que van a levantar miles, pero millones, millones de personas de toda edad, ¿no? Para ser juzgados, sin duda va a haber personas que van a arrepentirse y no van a querer ser ya llevados al lago de fuego, ¿no? Por eso el término ahí, y fueron lanzados. Cuando tú entiendes el término lanzados, te das de cuenta que esa persona no quiere ir ahí, ¿no? Y está siendo empujada, está siendo poco más y arrastrada y lanzada, expulsada.
al lago de fuego. Entonces, no es que están yendo muy bien, señor incrédulo, pase al lago de fuego y ellos con toda conciencia van, ¿no? Obviamente ya han despertado en cuerpo, alma y espíritu. Y eso es lo más tremendo, ¿no? Que, qué interesante porque cuando resucitemos nosotros en nuestros cuerpos incorruptibles y heredemos el reino eterno, por otro lado, estos también van a resucitar en sus cuerpos, ¿no? Y ese es el castigo, porque alguien se ponía a pensar y un poco a meditar, ¿no? Pero ¿por qué Dios castiga en el infierno y luego el lago de fuego? ¿Por qué hace eso Dios? ¿No? Es la misma pregunta que unos hacían también, ¿no? Si ya estamos en el cielo con Cristo, ¿para qué el milenio, no? ¿Para qué volver? De una vez entramos a la eternidad. Entonces, vemos que Dios siempre estableció un plan tanto para los justos como para los injustos. Aunque la persona incrédula muere y está todavía en el infierno aguardando el juicio final, el infierno solamente es una prisión momentánea, una cárcel temporal. ¿Por qué? Porque en el lago de fuego, que es la consumación final, por eso el término segunda muerte, el hombre o la mujer incrédula va a pagar en todo su ser, alma, cuerpo y espíritu. Así como el creyente va a disfrutar en alma, cuerpo y espíritu de la eternidad con Dios, así también el incrédulo va a disfrutar, por así decirlo, entre comillas, en alma, cuerpo y espíritu del lago de fuego. Va a sufrir completamente por eso, ¿no? Imagínate eso. Con el cuerpo más ingresar al lago de fuego. Qué tremendo eso, ¿no? Entonces Dios sí tenía un plan y ese plan viene al cumplimiento, ¿no? Los dos caminos, las dos secciones, los dos propósitos, los dos finales del mundo entero, de las personas, ¿no? La vida eterna o la condenación eterna, ¿no? Entonces vemos ahí que el término lanzado nos indica que van a ser llevados contra su voluntad. Obviamente vemos resistencia, pero será claro, ¿no? La pregunta, ¿está su nombre en el libro de la vida? Y el ángel responderá, Señor, no está. Y si esa persona quiere pensar, no, es que yo hice, es que yo cometí, es que yo no fui tan malo, y ahí se abren los libros de las obras, ¿no? Por eso Jesús diría, de toda palabra ociosa darán cuentas en aquel día. ¿Por qué? Porque hay un registro de nuestras obras. Muy bien. Ahora, esto es interesante porque vamos a cortar un poquito esto. Esto es interesante, ¿por qué? Porque recuerda que Pablo en Romanos 6, hablando del pecado, dice en el 23, que la paga del pecado es muerte, ¿no? Entonces, el término pago te habla de un salario, te habla de una retribución. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos convertimos? Nuestras obras tienen por culmino la muerte, el juicio, el castigo. Muy bien. Como nuestras obras eran inicuas, eran de gente impía, que no conocíamos a Dios, estábamos acumulando y acumulando ¿qué? Ira. Estábamos acumulando con nuestras obras, ¿qué estamos acumulando? Juicio, castigo, ira. Por eso Pablo en Romanos 3:23 que dice, por cuanto todos pecaron, todos han hecho un trabajo, dice. Todos han hecho el mismo trabajo. ¿Y qué trabajo hicimos, Pablo? Pecar. Vivían en pecado, amaban el pecado, sus obras eran pecado. Pero Pablo, yo no era tan malo. Yo, aunque yo no conocí a Dios, pero yo vivía una vida moral. Yo creo que voy a ser justificado por mis obras. Y Pablo va a decir, no, por las obras nadie sería justificado porque sus obras son inmundicia, como diría el profeta Isaías. Todas nuestras obras eran injusticia, todas. El punto no es si hemos hecho daño. El punto no era, bueno, el castigo es para los violadores, para los asesinos, para los feminicidas. No, el punto es que todos hemos pecado. ¿Y qué es pecado? Hemos rechazado a Dios y hemos vivido haciendo nuestro propio querer, nuestras propias obras. ¿Y qué estamos acumulando? Interesante eso, ¿no? Pablo dice, su trabajo era pecar. Era lo único que hacían. Sus obras eran pecado. Y acumulaban pecado. Y estas obras, dice que la paga de todo esto, Dios iba a decir, muerte. Cristo viene y estas obras de pecado carga encima de él. Por lo tanto, nuestra deuda ha sido cancelada. Voy a poner un ejemplo para que entendamos. Fernando acumuló, en dinero vamos a hablar, 100, 200, a sus 20, 25 años, acumuló, no sé, 3,000 bolivianos o 3,000 pesos. Muy bien, convirtamos eso en obras.
Muy bien. Acumulé mucha obra, pero obra de pecado, obra de maldad, obra de incredulidad. Muy bien. Lo moral no me salva. Entonces Cristo viene y agarra eso y se lo carga encima. Entonces, amados hermanos, ¿qué entendemos aquí? Que el evangelio no es gratis. Yo sé que se maneja el término, ¿no? El evangelio es un regalo, es gratis, la salvación es gratis, no te costó nada. En realidad, hermano, eso no es toda la verdad, es una media verdad. ¿Por qué? Porque la salvación sí es gratis para mí, no me costó a mí, pero sí le costó a Cristo. Él sí cargó nuestras obras de pecado y Dios juzgó a esas obras en Cristo. Por eso Cristo llevó nuestro pecado. Y como Dios descargó su ira en Cristo por los pecados que había hecho Fernando hasta el punto que recibe a Cristo como su Salvador, Fernando no tiene culpa. ¿Cómo se llama ese término en la teología? Fernando ha sido justificado. Hermano, ¿qué es justificado? Justificado no es que Dios hace justo a Fernando. No, porque justo hay solamente uno. Justo solamente es Cristo. Fernando no ha sido justificado, no ha sido declarado, no ha sido hecho justo. Fernando ha sido declarado justo, que es distinto. Repito una vez más, el término justificación no es que Fernando ha sido justo o es hecho justo. No, no podemos ser justos. Solo justo hay uno. Entonces, ¿qué es el término justificación? Fernando ha sido declarado justo en quién? En Cristo. Por lo tanto, mi salvación sí le costó a alguien. ¿A quién? A Cristo. A él le costó. Él llevó mis pecados y Dios lo castigó a él en vez que a mí, en vez de a nosotros. Así que la salvación sí tiene un costo y fue un costo muy grande. Fue el costo de la sangre de Cristo. Muy bien. Entonces, amados hermanos, ahí entendemos lo importante de las obras. Muy bien. Supongamos en el caso de otra persona conocida como, no sé, Giovanni. Giovanni, a diferencia de Fernando, no se arrepintió. No creyó el evangelio, no creyó en Dios, aunque tenía el testimonio de la naturaleza, tenía el testimonio de la creación, alguna y otra vez escuchó el evangelio, pero no creyó. Aunque Giovanni no era un delincuente, no era un asaltante, no era un ladrón, pero no creía en Dios. Entonces, ¿qué estaba acumulando? Obras y obras y obras de juicio. Giovanni muere y sus obras siguen con él. Giovanni resucita en el juicio final y sus obras con él siguen. Qué interesante eso. Y en el juicio del trono blanco, Dios dice, Giovanni, ángel, ¿está su nombre escrito en el libro de la vida? Y el ángel dice, a ver, Giovanni no está. Giovanni puede decir, porque ahí va a haber también como un juicio, pues, como un juicio normal, como el acusado se defiende, pido la palabra, pero yo no hice esto, yo no hice lo otro. No, ahí va a decir, ¿sabes qué? Para que no alterques contra el juez, ángel, habla los libros, muéstrele a Giovanni por qué va a ir al lago de fuego. Y todas las obras que él hizo son de pura muerte. Entonces, el juicio no es porque Dios es malo, es porque Giovanni no limpió sus pecados, no se revistió de la sangre de Cristo. Cristo no está en él, ni él nunca estuvo en Cristo. Por lo tanto, el pecado, amados hermanos, que lleva a la condenación siempre es la incredulidad. Y la incredulidad nos hace vivir en los pecados. Y los pecados son acumulados, amados hermanos. Si una persona muere así, esos pecados van a continuar. No van a ser borrados. Qué diferencia a los nuestros, ¿no? Como veíamos ahí en el estudio primero de Juan. Él murió por nuestros pecados. Él nos lavó de nuestros pecados. Algo que los incrédulos no gozan. Por eso es importante. Si tú me estás escuchando y no has conocido al Señor, ponte a pensar eso. Al final tus obras van a seguir. Tú puedes pensar, como alguien dijo, ¿no? Ay, ¿qué nos vamos a llegar pues después de esta vida? Comeremos, disfrutaremos. Después de esta vida, ¿qué nos vamos a llevar? Nada. Escucha lo que dice la palabra. Tus obras van a seguir contigo. Nuestras obras van a seguir. ¿Qué tipo de obra estás haciendo? Lo mismo para nosotros. Nuestras obras van a ser pesadas en el tribunal de Cristo. Hay algo que sí nos vamos a llevar. Nuestras obras, nuestro trabajo. Porque de una u otra manera, incrédulos y creyentes, estamos trabajando. Tenemos un amo, tenemos un padre. El incrédulo
tiene al enemigo como padre y sus obras son de maldad. El creyente tiene a su Señor como amo y padre y está trabajando para él. Dese de cuenta algo, amados hermanos. El creyente trabaja, obra para el Señor y el incrédulo también obra, pero equivocadamente, erróneamente. Y los dos van a llegar a un juicio. El creyente al tribunal de Cristo, donde va a haber una recompensa por nuestras obras. Y el incrédulo al juicio final, al gran juicio del trono blanco, donde será castigado según sus obras. Qué interesante eso, ¿no? Entonces, venga la salvación. Cristo va a perdonar nuestros pecados. Él nos limpia de toda maldad. Él dice que nuestras deudas han sido pagadas. Nuestro pecado ha sido anulado, quitado. ¿Por qué? Porque Cristo nos limpió con su sangre preciosa. Y Dios dice, hablando en el profeta, que nuestros pecados serán transformados, si fueran tan sucios, tan oscuros, Dios lo hará limpio como la lana, ¿no? Y nuestros pecados serán arrojados al fondo del mar y dice Dios, jamás me acordaré de ellos. La justificación en Cristo es lo único que nos limpia y nos reviste de la justicia divina. Muy bien, espero que hayan entendido esa parte. Volvemos. Inciso C, inciso D, perdón. Con este juicio finalizaría todo lo que Dios quiso hacer. Ya se instauró el reino, que era el tema central de toda la Biblia, ya se sometió a todos ante su Hijo, el milenio, también ya se ha derramado su ira completa, ¿no? En la tribulación y también con el juicio de Gog y Magog, y con el gran juicio se dio fin a todo el sistema y todos los seres que amaban el mal y rechazaban su presencia y su dominio, fenecieron, se acabó todo con el desatamiento o la liberación de Satanás y el engaño del mismo, Dios castigaría a todos, ¿no? Dios cesaría su plan y ya vemos con todo eso que Dios cumplió sus planes, ¿no? Cumplió sus planes. Muy bien, vemos ahí un poco de la introducción, veíamos el milenio, cómo finalizó, veíamos la destrucción definitiva de los tres personajes que causaron grande desastre en la tribulación, el anticristo, el falso profeta, Satanás, como también vemos el juicio a quién, a los malos, a los inicuos, a los impíos, a los hijos de desobediencia. Muy bien, avanzamos. Uno, presentación y propósito de la ciudad. Ahora sí, vámonos a nuestras Biblias. Vamos a leer el capítulo 21, verso 1 al verso 4. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una voz y una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Inciso A. El verso 1 nos habla de una renovación del cielo y la tierra, pues la primera ya pasó, ya pasaron, ¿no? Y el mar no existía más. Esto nos hace referencia a la necesidad de cambiar todo, renovar todo, pues este mundo ha sufrido y vivido las consecuencias del pecado hasta la batalla final de Gog y Magog, ¿no? Recuerden que la batalla final no es la del Armagedón, la batalla final sí es, la definitiva es la de Gog y Magog, ¿no? Que lo vemos en el capítulo 20 también. Cumpliéndose lo que dijo el apóstol Pedro, ¿no? Interesante lo que él dijo, que todo será consumido por el fuego, ¿no? Vamos un momento ahí, segunda Pedro capítulo 3, verso 11 al verso 12. Vamos un momento ahí, ¿ya? Y vamos a ver que Pedro también decía que esperamos nosotros cielos nuevos y tierra nueva, y qué pasaría con lo primero que él vio, ¿no? Que era la tierra en ese entonces, ¿no? Y para nosotros también. Primera o segunda Pedro, capítulo 3, verso 11 al 12, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no debemos, no, cómo no, perdón, cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir?
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán, ¿no? Es interesante esto porque más allá de lo que es la renovación de los cielos y la nueva tierra, vemos que hay un propósito teológico en esto también, que es quitar ya el pecado, quitar la injusticia que hasta el tiempo del milenio todavía estaba existiendo. Recuerda que ya en el tiempo del milenio, aunque Jesús está reinando, aunque vemos a la iglesia ya glorificada, aunque vemos ya el reino instaurado y al Mesías reinando según las profecías del Antiguo Testamento, todavía hay pecado, todavía hay maldad, todavía hay incredulidad, todavía hay un sentido de rechazo en cuanto al reinado del Mesías, aunque parezca increíble, ya la Biblia nos anunciaba en cuanto a esto, ¿no? Entonces vemos que va a haber naciones que no todavía se van a someter a Cristo y todavía vemos que va a haber pecado, maldad, va a haber desobediencia en todo eso, ¿no? Entonces, más allá de la restauración del cielo y la nueva tierra, vemos el propósito de quitar la injusticia, quitar la maldad, quitar el pecado, quitar la maldición, con la nueva Jerusalén, con los cielos y la nueva tierra, ¿no? Y siempre vemos la figura del fuego como algo que purifica todo eso, ¿no? Entonces, el cumplimiento del propósito y el plan de Dios del Génesis tiene una cabalidad ya en Apocalipsis, donde ahí no había pecado, donde estaba solamente la presencia de Dios y la primera pareja estaba disfrutando y deleitándose de la comunión y el gozo que Dios tenía con ellos, ¿no? No había pecado y eso es a lo que también se va a volver más adelante, ¿no? Entonces, veámoslo como un sentido teológico, ¿no? Porque hoy mucho se puede manejar, ¿no? Y muchas veces pensamos y apuntamos simplemente a eso, ¿no? Que habrá un fin del mundo, que el mundo se acabará, que, etcétera, ¿no? Pero no vemos el mensaje teológico, ¿no? Porque Dios, a través de esta restauración, y es interesante porque el profeta Isaías, juntamente con Ezequiel, van a hablar de un cielo nuevo, y él mismo lo va a decir, Isaías va a decir que en el 65 que los primeros cielos y la tierra pasaron, dice, ¿no? Y obviamente Isaías no puede estar hablando de una destrucción, porque ellos no contemplaban eso. Los judíos no contemplaban una destrucción del mundo, ellos contemplaban una restauración y una regeneración de la maldad, de la injusticia, ¿no? Entonces, creo que ese es el punto teológico que tenemos que ver, ¿no? Que Dios va a restaurar y va a quitar la maldad, como dice en el capítulo 20, ¿no? No hay más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las cosas viejas han pasado. Entonces, creo que ese es el punto teológico de la purificación de la tierra en cuanto a la injusticia, en cuanto a la maldad. Muy bien. Inciso B. Que el mar ya no existía puede referirse a la ausencia del peligro del mundo marino, pues el contexto afirma que no habrá más muerte. Pues como leímos en el capítulo 20:13, el mar era también un simbolismo de muerte juntamente con el Hades. Interesante eso porque en el versículo 3 del capítulo 20 dice que el mar también entregó los muertos, ¿no? Veíamos ahí al Hades y al mar como agentes de muerte, ¿no? Como agentes que tenían en ellos personas muertas, ¿no? Que van a ser después expulsar ellos, una manera simbólica, obviamente, para reflejar que van a resucitar todos, los que han muerto en tierra como los que han muerto en mar, ¿no? Entonces, posiblemente el referirse que ya no había mar puede representar eso, ¿no? Que ya no va a haber más peligros en el mundo marino, porque eso es un gran, gran mundo marino, el que tenemos el día de hoy actualmente en nuestros océanos. Entonces, como el texto dice que ya no habrá más muerte, sino que habrá un río que saldrá de la Nueva Jerusalén que va a ser obviamente para el sustento de las naciones y como también de los participantes celestiales, ya el mar puede significar eso, ¿no? Que no va a haber más muerte, ¿no? Que ya no hay más peligros. Muy bien, avanzamos. Inciso C. Una gran voz desde el cielo exclamaba haciendo la presentación de esta ciudad como el lugar donde Dios habitará. Y desde ahí Dios morará con los hombres, así como lo hizo por medio del tabernáculo en el pueblo de Israel. Interesante porque Juan dice eh, que vio, ¿no? Oyó una gran voz, dice, del cielo que decía, aquí está el tabernáculo, una presentación majestuosa de lo que la ciudad va a ser, ¿no? Y el término, amados hermanos, que dice
preparada, ataviada como una esposa lista para su marido, nos habla de que esta ciudad ya está lista para ser habitada y también de la hermosura de esta ciudad, ¿no? Dos cosas va a implicar este término de que ya estaba ataviada como una esposa para su marido, de la belleza de la ciudad, que lo vamos a ver más adelante, como también de que ya está lista para ser habitada, lista y preparada, no hay nada más que hacer en esta ciudad, ya está lista para ser habitada y contemplada por sus habitantes, ¿no? Inciso D. El propósito en la presentación de esta maravillosa ciudad es que Dios promete a los hombres que estarán bajo ella 5 maravillosas obras para el beneficio de la humanidad reinante. 1. No más lágrimas. 2. No más muerte. 3. No más llanto. 4. No más clamor. 5. No más dolor. Ahora, si nos ponemos a pensar en estas 5 cosas que vemos aquí, en estas 5 declaraciones, notamos que estas 5 cosas siempre son producto o fruto de vivir bajo la injusticia, bajo la maldad, bajo la hipocresía de las personas, bajo un pensamiento y un sentir netamente humano, ¿no? Si nos ponemos a ver nuestro contexto actual, nuestro contexto vivencial que tenemos en nuestro presente actual, vemos que la gente llora, que la gente muere, que la gente clama, tiene un llanto, que la gente se adolece, no solamente físicamente, sino también emocionalmente. Entonces, si vemos nuestro mundo actual, sí hay maldad, sí hay dolor, sí hay quebranto, sí hay mentiras, sí hay engaños, sí hay dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué pasa eso? Porque todavía en este mundo, y es más, estamos viviendo ya bajo el sistema del pecado, el sistema de la maldad, ¿no? No hay una purificación completa del mundo, por lo tanto estamos viviendo en un mundo impuro, ¿no? Contaminado, y esto trae este tipo de cosas, ¿no? Entonces, cuando Dios promete y dice, mira, la ciudad hermosa ya está lista y preparada, ¿no? Yo preparé esta ciudad para ustedes, donde en esta ciudad yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Y a diferencia de los demás naciones, de los demás reyes que han existido a lo largo de la historia, Dios promete en su reino algo diferente. Un reino de paz, un reino de gozo, un reino de comunión, un reino donde ya no hay más lágrimas. Imagínense eso, hermanos. No más lágrimas, no más muerte, no más llanto. Y sin duda esto refleja a la injusticia, a la impiedad, a la corrupción en la cual está sometida hasta ahora el mundo pecado. Dios promete algo diferente. E interesante porque Él va a decir más adelante que Él restaura todas las cosas. Vamos a avanzar. 2. Advertencias y consuelo para el presente. Ya con lo que finalizó Juan escribiendo en el versículo 5 que no habrá más clamor ni dolor, y ya eso ya fue motivador, ya eso fue alentador, ¿no? Pero también recuerden que aquí en este punto ya es Dios quien está hablando, ¿no? Dios está hablando a Juan y va a escribir lo que Dios está reflejando en cuanto a su obrar, en cuanto a su palabra, ¿no? Y vemos aquí, inciso A, el mismo Dios se acerca a Juan para hablarle y le dice verdades y advertencias que debemos tomar hoy muy en cuenta. Así que vamos a leer del 5 al 8. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nueva todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas. Y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. A lo largo del Apocalipsis, algo es evidente. Juan está escribiendo, Juan está siendo inspirado por el Espíritu Santo, pero en sus escritos o cuando él ve algo asombroso, ve algo
que le causa mucho asombro. Vemos a ángeles o ancianos, los 24, hablándole y diciendo, estos son tal cosa, esto que estás viendo es esto, y vemos a ángeles hablando y a Juan para que le escriba de manera ideal y conforme al propósito de Dios y la inspiración que le está dando a Juan. Pero aquí vemos algo resaltante y es Dios mismo, ese mismo Dios que Juan vio en un trono sentado para juzgar a la muchedumbre de los impíos, ese mismo Dios resplendoroso, glorioso, majestuoso, se dirige a Juan. Entonces no podemos pasar por alto porque Dios mismo le va a hablar algo a Juan y Juan va a escribir lo que Dios está hablando. Y sin duda, lo que Dios va a hablar no hay que pasarlo por alto. De manera primordial aquí porque él le dice, ¿no? El que estaba sentado en el trono me dijo algo importante. Eso es lo que vamos a ingresar. Inciso B. Él es quien hace nueva todas las cosas. Él es quien deja atrás lo malo para restaurar, curar y dar nueva vida. El texto dice, Juan, yo hago nueva todas las cosas. Yo hago nuevo qué cosa? Todas las cosas. Y eso es lo que Dios hace en la vida de un pueblo, de una nación y de una persona. Dios cambia la vida. Dios no te permite estar con tu vida normal, la que tú tienes. No, Dios cambia esa vida. Por eso Jesús dijo, no se puede colocar una remienda en trapos viejos. No, no se puede hacer eso. Dios no vino a mejorar tu vida. Dios no vino a arreglar nuestras vidas. Dios vino a cambiar nuestras vidas. Y eso es muy importante entenderlo. El Dios que está sentado, el Dios creador, dice, yo no mejoro la vida. Yo no lo doy un toque mejor a tu vida. No, yo cambio esa vida. ¿Por qué? Porque esa vida no me agrada. Porque esa vida no está conforme a la imagen de mi hijo. Porque esa vida no me busca. Porque esa vida no se amolda a mi voluntad. Por lo tanto, esa vida tiene que estar muerta, como diría Juan del Bautista, ¿no? Es necesario que yo mengüe para que él viva. Y eso es lo importante. Por eso Jesús dijo, ¿no? El que quiere ser mi discípulo, bueno, hay un requisito. ¿Cuál Jesús? Bueno, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. ¿Por qué Jesús? Porque con el yo no se puede. O vive el yo o vive Cristo. ¿Y qué debo hacer con el yo que tengo adentro? Pues que muera. Tome tu cruz y ve muriendo. Porque mis planes, diría Dios, no se van a perfeccionar si el yo que está en nosotros vive. Por lo tanto, amados hermanos, cuando una persona se acerca a Dios, cuando una persona conoce a Dios y cuando una persona dice tener una comunión con Dios, su vida ha cambiado. Diferente al evangelio que se predica hoy, porque mucho del evangelio que hoy se ha trastornado en solamente humanismo. Dios vino a arreglar mi vida, Dios quiere lo mejor para mí, para Dios yo soy un campeón, una campeona. Yo tenía un problema, Dios vino a solucionar mi problema. No, escuche lo que voy a decir, Dios no vino a mejorar tu vida. Dios vino a darte una nueva vida. Y cuando hablamos de nuevo, lo viejo tiene que ser desechado, exterminado, anulado, olvidado. Qué interesante. El Dios en el cual la Biblia presenta cambia vidas. Y lo vemos en la vida de los siervos. De ninguno fue la vida normal. Saulo se convirtió en Damasco en el Hechos capítulo 9 y él no continuó su vida. No fue que él dijo, tengo mi vida y se añadió solamente Dios. No. Se añadió a mi vida un tal Cristo que me ama, que perdona mis pecados, pero yo continúo mi vida. No, Saulo cambió de vida. Conocer al Dios verdadero, al Dios bíblico, cambia la vida en un 100%. Repito una vez más. El hombre, el hombre no necesita, escuche, el hombre no necesita mejorar su vida. El hombre no necesita tips para mejorar la vida. El hombre no necesita arreglar su vida. El hombre necesita nacer de nuevo. Eso es lo importante. Y Dios hace nuevo todas las cosas. Por eso Pablo diría
2 Corintios capítulo 5, 17. De manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí adelante que esa persona es nueva y va a obrar de manera distinta. Por lo tanto, Dios hace nuevo todas las cosas. Por eso es imposible. Y póngase a meditar. Que un cristiano tenga miedo a la muerte, no cabe. No está bien. Nuestra perspectiva en cuanto a la muerte cambia. Todo el mundo tiene miedo a algo, a la muerte. Todo el mundo sabe que la muerte no tiene solución. Todo en la vida tiene solución, menos la muerte. Pero cuando tú vienes a Cristo, entiendes que el Señor dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que esté muerto y cree en mí, vivirá. Un cristiano no tiene miedo a la muerte. Un cristiano ve la muerte como una puerta para entrar a su reino, al gozo eterno. Un cristiano no puede vivir con la amargura por siempre. ¿Qué es eso? Dios dice que yo hago nuevo todas las cosas. Lo demás se pasa, lo presente es lo que Dios hace. Dios restablece la vida. Cristianos que están con amargura, con tristeza, con decepciones, con desánimo, arrepintiéndose constantemente. Caminan su vida cristiana tristes, agobiados, afanados. Por eso Pablo que dijo en Filipenses, gozaos, otra vez digo gozaos, somos del Señor. Y Él cambió nuestra vida. Por lo tanto, el gozo del cristiano ya no se refleja en lo que nosotros hacemos o en lo que nosotros tenemos. El gozo del cristiano se refleja en que Dios hizo nuevo todo en mí. Por eso caminamos en gozo. Tengo nuevas metas, tengo nuevas obras, soy una nueva persona y tengo una nueva patria celestial. ¿Eso no te da consuelo? Claro que sí. Consuelos de parte de Dios. Hey, criaturas mías, hijos míos, yo he hecho todas nuevas las cosas. Tú eres nueva criatura. Has nacido de lo alto. Vive en ese gozo. No te afanes más. Inciso C. Su palabra denota dos de sus atributos. Él es fiel y Él es verdad. Él es fiel y Él es verdad. Y Él dice, escribe, porque estas palabras, ¿qué son? Fieles y verdaderas. ¿Y qué palabra, Dios? Bueno, lo que dijo en el verso 4, que Dios enjugará la lágrima de los ojos de ellos. Dios está prometiendo, no hay más muerte, no hay más dolor, no hay más clamor, no hay más llanto. Lo que tú estás sufriendo ahora, pues donde yo te vengo a venir, a llevar, que es la nueva Jerusalén y los cielos nuevos y tierra nueva, no hay esto. Dios no mientes, no, porque yo no soy hombre para mentir. Si yo prometo algo, yo lo voy a cumplir. Por eso Pablo dijo que esta leve tribulación momentánea produce en nosotros que un gran peso de gloria. Romanos 8:18, Pablo diría que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria que vendrá cuando Jesús sea manifestado. Hay una promesa eterna, con bendiciones eternas, con consuelos eternos. Y Dios le dice a Juan, ¿sabes qué? Yo sé que esto lo van a leer toda generación. Y sabía que tú y yo vamos a estudiar este libro, Dios también. Y Dios hace un consuelo. Hey, esto que dije, no más llanto, no clamor, no dolor, que todo es hecho nuevo en mí, esta palabra es fiel y es verdadera. Yo la voy a cumplir. Yo la voy a ejecutar. Yo dije que mi hijo vendría y vino. Yo dije que rescataría al mundo, Génesis 3:15, y lo hice. Y yo estoy prometiendo una ciudad eterna, con principios eternos, con misericordia eterna, donde las cosas van a pasar. Dime tú, ¿Dios ha fallado alguna vez a sus planes, a su palabra? Nunca. Por eso Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, pero la palabra nunca pasa, porque se cumple, porque viene de un Dios verdadero, un Dios fiel, que es fiel a quién? A su palabra. Wow. En un mundo donde se te promete cosas,
Dios no es así. Dios no solamente promete, Dios las cumple. Así que está seguro el mundo venidero para nosotros. Aspectos consoladores de Dios. Dios mismo hablando, hermanos. Avanzamos. Inciso D. Esto me encanta, hermanos. Hecho está. Es la palabra cumplida del Dios. Veo. Verso 6 dice, y me dijo, hecho está. La misma palabra que utilizó Jesús en la cruz. Padre, hecho está. Cumplido está. Se acabó. Lo hice. Salvé al mundo. Vendrán muchos a la gloria. Muchos serán tu pueblo. Lo hice, Padre. Tú me mandaste a cumplir algo y lo hice. Ya está. No hay nada más que hacer. Ya morí por los pecadores. Ya morí por los que van a aceptar la salvación. Ya sus pecados fueron pagados. Ya ellos tienen vida y vida en abundancia. Ya nadie los podrá apartar de nuestras manos, oh Padre mío, diría Jesús. ¿Por qué? Porque ya lo hice, hecho está, consumado es. Y Dios al final dice la misma palabra. ¿Sabes qué? Juan escribe esto. Hecho está. Lo cumplí. Prometí que levantaría una iglesia para mi hijo. Lo hice. Esa iglesia está con... Ya pasó dos cosas importantes, las bodas del Cordero y el tribunal de Cristo. La iglesia ha sido glorificada. Dios lo cumplió. Aquella promesa del arrebatamiento que esperaba Pablo en Tesalonicenses 4, que esperaba el CIA, él esperaba el arrebatamiento y aunque él no lo vivió, en un futuro muchos lo vivirán. Y Dios lo cumplirá. Dios preservará a su pueblo. Dios preservará a la iglesia. Aquellos juicios que vemos desde el Génesis para Satanás, para el sistema, para la corrupción, para los hijos de la desobediencia, también lo cumplió. 7 años de juicio, donde se descargó 21 juicios. Dios descargó su ira completamente, aquella ira prometida, aquella ira anunciada por los profetas y también por los apóstoles. Por eso Pablo diría en Romanos, no os venguéis, no se venguen de nada. Más al contrario, perdonen a sus enemigos. Amen a sus enemigos. ¿Por qué? Porque la venganza no está en sus manos, la venganza está en las manos de Dios. Y Dios va a traer juicio. Por eso Pedro diría eso, ¿no? Dios no retarda su promesa. Él ya castigó, según la línea del Apocalipsis, ya castigó. Y en este punto de la historia dice, ahora lo prometido, el reino eterno. Hecho está. ¿Qué más queda? ¿Lo cumplí? Qué hermosas palabras. Hecho está. Hecho está, hermanos. Y esto es lo que hoy tenemos que pensar nosotros. Cuando acaben nuestras vidas, ¿tú puedes decir estas palabras? Señor, hecho está. Te entregué mi vida. Trabajé para ti. Toda mi vida te lo entregué a ti. Este hecho está, es lo que Pablo dice. Acabé. Peleé la buena batalla. Terminé la carrera con gozo. Ya está. ¿Qué más voy a hacer? Ya la iglesia fue edificada, ya prediqué en 3 continentes, ya sufrí por Cristo, ya sufrí martirio por la palabra. Hecho está. Por lo tanto, diría Pablo, lo que me espera es la corona de vida. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Dios aquí está enseñando un mensaje teológico. Que al final, amados hermanos, como Dios cumple sus planes, nosotros tenemos que cumplir nuestro propósito en esta vida. Qué lindo será que tú llegues al final de tu vida y digas, hecho está. Tú me llamaste para anunciar tus virtudes. Tú me llamaste, tú me salvaste para anunciar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Tú me llamaste, tú me salvaste cuando yo estaba desamparado, cuando estaba en condiciones deplorables, cuando mi familia estaba quebrantándose, separándose. Tú me traíste a la salvación.
Cuando yo era un joven, un adolescente que estaba perdido en el mundo, tú me rescataste. Cuando mi matrimonio se derrumbaba, tú la restauraste. Y con ese propósito yo vivo mi vida. Amados hermanos, Dios cambia la vida. Dios da un nuevo propósito a la vida. Lo vemos en las escrituras y lo vemos en nuestro apóstol Pablo. Pablo dijo, Pablo, ¿por qué quieres vivir ahora? Bueno, antes yo quería vivir para perseguir a la iglesia, para tal vez ser un importante después de Gamaliel. Pero cuando Cristo me encontró en el desierto, me cegó los ojos por 3 días, mi vida cambió. Y Pablo, ¿para qué vives ahora? Bueno, para mí vivir es Cristo. ¿Y el morir? Ganancia. Wow. Cuando Dios llega a nuestras vidas, hace un cambio. ¿Lo ha hecho en ti o no? El fiel y verdadero cumple sus palabras. Inciso E, el alfa y la omega. Dios es eterno, antes y después. De él no hay nadie, ni lo habrá jamás. ¿Dónde podemos escapar de la mano de Dios? No hay. Porque Él es antes, Él es después, siempre va a estar Él. Él es el alfa y el omega, y antes de Él no hay. Interesante este título que el mismo Dios menciona, que es el mismo título que Cristo va a mencionar en el Apocalipsis capítulo 2. Inciso F. Un alma sedienta que busque a Dios será saciada para siempre y será llena de vida. Interesante esto porque dice el texto, al que tuviere sed, al que tuviere, no dice al que escogí, no dice al que predestiné, al que quiere. Es una invitación que Dios está haciendo. Es una invitación a todos. Al que quiere, ¿qué? Al que quiere, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente de agua de vida. Ese es nuestro Dios. Un Dios misericordioso, un Dios que sigue llamando al arrepentimiento, un Dios que sigue buscando la restauración de los hombres. Ezequiel en el capítulo 28 diría que Dios no se complace en que los injustos perezcan. Si perecen es por culpa de sus malas obras. Y Dios dice, aléjese el hombre de sus malas obras y busque a Dios. Y Dios es amplio para perdonar, amplio para restaurar. Cuando una alma es sedienta, cuando una alma entiende que Él es el fiel, cuando una alma entiende que Él es el único verdadero, y cuando una alma entiende que Él es el principio y el final, cae rendido ante Él, cae rendido ante Él. Su alma ha sido quebrantada. Saulo resistió a Cristo, resistió a los apóstoles, pero cuando fue humillado por Cristo en el desierto, siendo cegado por 3 días, Él le dijo, ¿quién eres tú? Y Él le dice, yo soy Cristo, al que tú persigues. Lo segundo que Saulo hace es, ¿qué quieres, Señor? Jesús lo humilló. Saulo reconoció que había uno más fuerte que él y era Cristo. Cuando un alma reconoce la grandeza de Cristo, el amor de Cristo, ¿sabes qué hace? Ya no resiste. Dice, Señor, dame de esa agua. Dame de esa agua que quiero beberla. Dame de esa agua para que yo tenga vida eterna. Obséquiame la salvación. Un alma sedienta, Dios la toma y la sacia con aguas y fuentes de vida eterna. Por eso Jesús dijo, ¿buscan agua? Vengan a mí. De cierto os digo que el que bebiera esta agua no tendrá sed jamás. Y de él y de ella recorrerán de su cuerpo, de él saldrán, manarán fuentes de agua de vida. Y esto lo habló hablando del Espíritu Santo. ¿Qué tan sedienta está tu alma de Dios? Tú puedes decir, bueno, yo soy cristiano, años voy, pero aún tu alma tiene sed de Dios constantemente.
Dirías como el salmista en el capítulo 27, una cosa he demandado y esta buscaré, estar en tu casa todos los días y contemplar tu hermosura. ¿Cómo está tu vida cristiana? ¿Aún tienes sed de Dios? ¿Aún te causa ese anhelo, ese deseo ferviente por la escritura? ¿Tienes hambre y sed de conocerle o has perdido eso? Dios es una fuente inagotable. Un alma sedienta, Dios los hace. Inciso G. Una herencia indescriptible y maravillosa está reservada para los de la fe. Una herencia indescriptible y maravillosa está reservada para los de la fe. La advertencia. Pero, el pero de Dios, hermanos, es un pero que hay que ponerle importancia. No es el pero de cualquier hombre, no es el pero de un alcalde, de un presidente, es el pero del Dios creador. Pero los incrédulos tendrán su herencia en la segunda muerte. Esto obviamente está aplicando no a los creyentes, sino a los que aún no se han convertido. Y el texto continúa. Cobardes. Wow. ¿Qué es un cobarde, hermano? Aquí hay toda una predicación. Cobarde es aquel que se intimida. Sí, pero en cuanto al evangelio. ¿Cuántos hoy en día han pisado iglesias? Son papás de pastores. Sus abuelos les han llevado a la iglesia desde pequeños, pero se han salido de las iglesias. Han vuelto a la corrupción del mundo. ¿Por qué? Porque no han podido resistir con valentía el evangelio. ¿Cuántos jóvenes hoy no quieren aprender de la palabra, se avergüenzan del evangelio, no quieren defender el evangelio, no quieren vivir el evangelio? Porque solamente para ellos Cristo es una religión, más no un estilo de vida. ¿Cuántos retroceden atrás? ¿Por qué? Por las preocupaciones, por los afanes, por los deseos materiales, y vuelven atrás. El mundo puede más que la fe. ¿Qué son ellos? Cobardes. Porque su fortaleza lo han colocado en ellos y siempre van a fracasar. El cristiano tiene que colocar su fortaleza en Cristo. Por eso Pablo en Timoteo diría, Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de dominio propio. El dominio que tenía Pablo. Cuando en el 1:16 dice, yo no me avergüenzo del evangelio, yo no soy un cobarde para retroceder. Yo sigo adelante porque sé en quién he creído y estoy seguro de que es fiel para guardar mi depósito para aquel día. Yo sé en quién he creído, dice Pablo. Por eso no hay cobardía. Por eso Pedro predicó ante el Sanedrín. Por eso Esteban murió apedreado. Porque no estamos para ser cobardes, no estamos para retroceder. Por eso Juan diría que los que retroceden nunca han sido de nosotros. Cobardes en el evangelio. La más mínima prueba, ya están volviendo al mundo. Ya están volviendo a las distracciones. El evangelio y el caminar del evangelio es para valientes. Y no porque nosotros lo seamos, sino porque confiamos en Dios y dependemos de Dios. Por eso Jesús dijo, si yo estoy con ustedes, todo lo pueden hacer. Y sin mí, separados de mí, nada podéis hacer. La valentía y el coraje y el denuedo del cristiano no viene de uno mismo, viene de Cristo. Por eso Pablo dijo, todo lo puedo, porque soy muy capo, soy muy bueno, soy muy maestro, soy muy aletrado. No, todo lo puedo en qué? En Cristo que me fortalece. Cuando un cristiano se fortalece en Cristo, nunca va a retroceder, jamás va a perseverar, porque mayor es el que está en nosotros. Los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, hechiceros, idólatras, wow, esto es grave, ¿no? Todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego. Medite su vida. Dios está haciendo una advertencia. Nos consoló. Amén. Gracias, Señor. Hecho está. Tú eres el alfa y el omega. Tú cambias todo. Pero también dice Dios. Pero
Esto es para ustedes en el tiempo presente. Ellos tendrán su herencia. ¿Dónde? En el lago de fuego. Examina tu vida en cuanto a este pasaje. Punto número 3. Características espirituales de la ciudad. Muy bien, entramos al capítulo 21, verso 9 al verso 11. Leeremos, ¿les parece? Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosa, como piedra de jaspe, diafana como el cristal. Características espirituales de la ciudad. Antes de entrar a ver las características materiales, como las piedras preciosas, el oro, etcétera, vamos a ver lo espiritual. Inciso A, está lista para ser habitada por el pueblo de Dios. Este es un aspecto espiritual, ya está lista. Jesús dijo en Juan 14, ¿no? Me voy a preparar, ¿por qué? Porque en las moradas de mi Padre, ¿no? En la casa de mi Padre, muchas moradas hay. Y esta es la casa, pues, la casa que Dios preparó para sus hijos, para su pueblo. Esa ciudad que fue a preparar Jesús ya está acabada, ya está lista para ser habitada. Como una esposa ataviada. Inciso B, una ciudad donde el santo Dios morará con sus santos. Inciso C, inciso C. El reino de Dios se acerca a los hombres para siempre. Lo espiritual, perfecto y santo se une a lo material para cohabitar bajo el gobierno de Dios. Esto es hermoso. Esto es realmente lo que la teología se enseña, amados hermanos. Porque se enseña en cuanto al reino de Dios que nosotros iremos a habitar al cielo, ¿no? Y tenemos canciones como Más allá del sol, yo tengo un hogar, que mis moradas están en el cielo. En un sentido romántico, tal vez, en un sentido tal vez emocional para nosotros como personas, como criaturas, eso sí nos llama a vivir, que saldremos de este mundo y habitaremos, no sé, en Júpiter, no sé, Dios creará un mundo aparte para nosotros, nunca más en esta pequeñita tierra, ¿no? No, hermanos, la teología arroja no que nosotros vamos a ir a los cielos, sino que el cielo va a venir a nosotros. El reino de los cielos se va a acercar a la tierra. Y aquello que era el pecado que nos separaba, la maldad, la injusticia, que nos separaba del reino de los cielos, de lo celestial, de lo divino, de lo espiritual, de lo perfecto, sin el pecado, sin Satanás, sin la desobediencia, sin la injusticia, el reino celestial se va a acercar a lo terrenal, a lo material, que ese siempre ha sido el plan de Dios. Un Dios espiritual acercándose a su criatura. El reino de Dios se acerca a los hombres para siempre. Por lo tanto, ¿dónde vamos a ir a vivir? ¿Al cielo? Ahí vamos a estar recostados en las nubes con los ángeles que nos atiendan. No. Dios va a venir a habitar con nosotros. Eso también pasó pues en el tabernáculo, ¿sí o no? Moisés, hazme un tabernáculo. Yo quiero habitar con mi pueblo. Nuestro Dios, amados hermanos, no es como nuestros presidentes, no es como los reyes de las naciones en el Antiguo Testamento. El rey tiene su palacio y nadie se puede acercar a él. Es un palacio enorme, grande, restringido a ciertas personas, ¿no? Dios siempre quiere habitar con su pueblo. Dios quiere ver cómo su pueblo se goza. Eso pasó con Israel. El tabernáculo estaba en medio de la ciudad, en medio de ellos, y Dios los gobernaba y Dios veía lo que ellos hacían, cómo se gozaban, cómo se alegraban, cómo le alababan, pero también cómo le ofendían. El plan de Dios siempre fue eso. Por eso cuando Jesús vino, dice Isaías que su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Dios siempre quiere estar entre su pueblo. Ese siempre fue el plan de Dios, tener su creación y Él venir a habitar entre nosotros. No al revés, no llevarnos hacia Él, no. Él va a venir a nosotros. Wow. Lo espiritual, lo perfecto, lo santo se va a unir a nosotros. Vamos a poder ver a nuestro Dios. Wow. Esto a mí me consuela, hermanos. A nosotros en esta generación que no hemos visto a Cristo, que no hemos visto a los apóstoles, que no hemos escuchado el Evangelio,
de la voz audible de Cristo, para nosotros esto, hermano, es un gozo. ¿Sabes por qué? Porque toda nuestra vida hemos vivido por fe. Creemos que Cristo vino, creemos que Dios existe, creemos que existe la patria celestial. Y Dios dirá, ustedes lo creyeron. Acá está. Véanlo, contémplenlo. Wow. Podremos ver a Dios y a Cristo y a todos nuestros santos hermanos. Qué gran reencuentro, hermanos. Qué gran herencia. Por eso Pedro dice en su carta, ustedes tienen una herencia incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Esa es nuestra herencia. Te das de cuenta, amado hermano, que este mundo no vale la pena. Todo lo que en este mundo hay es basura comparado con lo que Dios traerá para nosotros. Dios tiene un lugar preparado. Y ese lugar será de esplendor. Inciso de su esplendor se extiende por toda la tierra, la cual es la gloria de Dios. Dios con su gloria, con su Shekinah, inundará el mundo entero. Punto 4, estructura de la ciudad. Estructura de la ciudad, ¿no? Aquí nos metemos en el capítulo 12 hasta el verso 21, pero vamos aquí a señalar los puntos importantes. Después de haber visto las características espirituales, ahora nos pasamos ya a lo físico, a lo material. Muy bien, inciso A. Esta ciudad tiene 12 puertas con 12 ángeles que las resguardan y en las puertas el nombre de las 12 tribus de Israel. Interesante esto. Recuerde que estamos viendo también el pacto que viene desde Israel. Inciso B. La ciudad está cimentada sobre los 12 apóstoles de Cristo. Muy bien. Aquí no vemos más apóstoles como el día de hoy se lo hacen llamar. No existe más ministerio apostólico en cuanto a la función. Muy bien, no hay más apóstoles, solamente hay 12 apóstoles y son los únicos que cimentaron la doctrina y que interesante que aquí nos dice que esta ciudad está cimentada aquí en la enseñanza de la doctrina. ¿Y cuál era esa? Cristo. Por lo tanto, la misma base de la ciudad es Cristo mismo. Interesante eso, ¿no? Inciso C, sus medidas son 12,000 codos y 144 codos, que convertidos a nuestras medidas son 2,224,4 kilómetros de alto, largo, ancho, y los muros son de un espesor de 70 metros. Increíble eso. O sea, no es una ciudad pequeña, hermanos, es una ciudad grande, muy grande. O sea, es una ciudad entera ahí. Para que entendamos un poquito, es como un país ahí arriba. Una ciudad grande, hermano. Y obviamente esto nos va a arrojar la teología desde el Génesis, ¿no? Del huerto del Edén. Los que han estado conmigo en Apocalipsis ya están abriendo los ojitos, ¿no? Como la teología está yendo en progresión y cómo está llegando a su cumplimiento. Inciso D. Sus materiales son una gran cantidad de oro y todo tipo de perlas preciosas. ¿Cómo? Oro. Bueno, el oro lo va a utilizar para el muro y las calles. Y en cuanto a las piedras preciosas, va a utilizar 12 piedras preciosas, ¿no? ¿A qué les recuerda estas 12 piedras? Obviamente está en un contexto judío. Muy bien, porque recuerde que las promesas se anunciaron a ellos y el cumplimiento es final y definitivo en cuanto a la progresión y en cuanto al cumplimiento de las naciones también. Y la iglesia que era un misterio. Ojo, siempre no olvide eso. La iglesia ya era un misterio para ese momento que ya escribió los profetas en cuanto a las promesas de Dios. Jaspe, zafiro, ágata, esmeralda, onice, cornalina, crisólito, berilo, topacio, crisopaso, jacinto, amatista, ¿no? Que son las 12 piedras preciosas que se ha utilizado para la edificación en cuanto a materia física de esta ciudad. Es preciosa esta ciudad, hermano. Yo no la puedo describir, yo no puedo ni siquiera imaginarme cómo será, pero ya en un momento Dios nos permitirá presenciar esa gran, gran y hermosa ciudad, maravillosa ciudad que está preparado para su pueblo. 5.
La gloria de Dios en la ciudad. Versículo 22 al versículo 27. Y aquí vamos a hacer un pequeño paréntesis. Muy bien. A ver, hermanos, ¿qué tal? ¿Les está gustando? ¿Están aprendiendo? ¿Continuamos? Amén, hermano, Amén. amén. Amén, 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 pastor. amén. Dios lo bendiga, amén. Amén. ¿Dónde están los demás? A ver, prendan sus micrófonos. ¿Continuamos? ¿Están aprendiendo, hermanitos? Amén, amén, hermano. Muy bien. Bueno, hermanos, realmente Apocalipsis es un libro hermoso. Ya siento tristeza, hermano. ¿Cuándo volvemos a Apocalipsis, hermano? Hay que volver. Dios mediante vamos a otro estudio más completo, hermanos, de Apocalipsis y Daniel. No se pierda, ¿ya? Voy a refrescarme un poquito y voy a pedir a mi hermana Patti, por favor, ayúdame con la lectura. Apocalipsis. Apocalipsis, capítulo 21, verso 22 al verso 27. Antes de que mi hermana lea el versículo 22 al 27, no quiero que vayamos a lo extremo, ¿ya? Porque he escuchado estudios, ¿no? Bueno, aquí el oro significa esto. Bueno, aquí el jacinto significa eso. No, simplemente son materiales que reflejan la realeza, la pureza, el esplendor de la ciudad. Muy bien. No es necesario ser muy, tal vez por hacerse, yo no me imagino por qué lo hacen, ¿no? Y sacan, bueno, esto significaba esto en la antigüedad, en la historia, vemos. No, no es necesario. El punto central en la teología, ¿cuál es? Que la ciudad está preparada y es gloriosa, majestuosa, ¿no? Y que Dios va a ser el esplendor completo de ella. Porque a veces cuando hacemos estudios como qué significa el oro, qué significa el jacinto, la esmeralda, bueno, le quitamos lo esencial en el mensaje teológico. Y la Biblia enseña que esta ciudad es maravillosa, sí, pero que Dios va a ser la persona que va a dar un realce glorioso a la ciudad. Muy bien, por estructura es maravillosa, es gloriosa. No podemos describir, nadie puede describir hoy. Muchos piensan que es como un cubo, otros piensan que va a ser diferente forma. No lo sabemos. Lo que sí sabemos es que la teología roja, que es el lugar, va a ser un lugar maravilloso, hermoso, preparado por Dios. Ahí es donde hay que llegar, no saltar a otras cositas, exagerar cosas, como algunas sectas, ¿no? Bueno, era la esposa. Entonces la Jerusalén es una esposa de Cristo. No, o sea, son mensajes teológicos que nos llevan a un punto nada más. Muy bien. Entonces, por eso no quiero yo abundar mucho en eso. Suficiente con lo que hemos leído. Su material, sus puertas, su cimiento y el material que está construido, los muros, etcétera, ¿no? El mensaje importante era el espiritual. Vamos al punto número 5. La gloria de Dios en la ciudad. Hermana Patti, por favor, verso 22 al 27. Amén. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la ilumina la gloria de Dios y el Cordero en su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y su honra. Sus puertas jamás serán cerradas de día, y en ella no habrá noche. A ella serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones, y no entrará en ella nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Amén. Ingresamos. La gloria de Dios en la ciudad. Inciso A. No hay necesidad de templo, pues Dios es el templo de ella. Y es interesante porque justo hoy estábamos tocando el tema del templo en la predicación de hoy, ¿no? En cuanto a la defensa de Esteban. Entonces, algo era importante y eso es lo que tenemos que entender, amados hermanos, ustedes como estudiantes ya de lo que es un estudio bíblico ya más formal, más adentrado y profundizado en las verdades bíblicas, recuerden que la Biblia es teología. La Biblia va a anunciar un mensaje teológico. Dios no quiere que nos centremos en las actitudes que está pasando en el momento. Por ejemplo, en Israel. Israel tenía el arca de la alianza. Israel tenía el tabernáculo. Israel tenía el pacto. Israel tenía la circuncisión. Israel tenía el Shabbat. ¿El error cuál es? El error es que nosotros colocamos importancia en los detalles y decimos, mira, ellos tenían Shabbat. Bueno, hoy tenemos también Shabbat. Ellos tenían
el templo donde Dios habitaba, donde Dios moraba. Entonces hoy tenemos nuestras iglesias, nuestros templos, ¿no? Y es lo que pasó en el tiempo de Jesús, ¿no? Cuando ellos mismos citaban esto en cuanto a lo que ellos mismos veían del templo, ¿no? La ley. Jesús, ¿por qué recoges espigas y tus discípulos el sábado? El sábado es importante. Lo que no entendían ellos es que Dios estaba anunciando un mensaje. Y eso es lo que tú no tienes que perder de vista, amado hermano. Dios está anunciando un mensaje que va a llevar a Cristo. Va a anunciar a Cristo. El templo era inferior a Cristo. Él lo va a decir en Mateo capítulo 12, ¿no? He aquí uno superior al templo. ¿Quién? Cristo. 5:17 de Mateo. Yo he venido a cumplir la ley. Si ustedes escucharían a Moisés, vendrían a mí, porque Moisés de mí habló. Entonces, en la teología bíblica, aunque Dios trató con distintos, con un pueblo distinto, en distintas circunstancias, con distintos pactos, por así decirlo, y distintos precedentes en cuanto a materia, en cuanto a adoración, en cuanto a templo, Dios estaba apuntando una cosa. ¿Qué? Cristo. Él estaba apuntando a Cristo. Él estaba apuntando a Cristo. Por lo tanto, como diría Pablo, todo era sombra de Cristo. Entonces, el mensaje o la persona central de la Biblia es Cristo. El personaje central es Cristo, no es ni Israel. Hoy en día muchos, ¿has visto lo que está pasando con Israel? Hay que bendecir a Israel. Hay que orar por Israel. Oh, la tierra bendita, la tierra sagrada, ¿no? No, no es eso. ¿De qué se trata? Dios, al usar a Israel, al llamar a Abraham, al bendecir a Abraham, al dar el templo, al dar el pacto, al dar el Shabbat, al dar las fiestas, todo estaba apuntando a qué? A Cristo. Por eso Cristo es el cumplimiento de toda la ley y Cristo es el anunciado por los profetas y los patriarcas. De tal manera, amados hermanos, que en Cristo se ha hecho vigente todo. El templo no era algo ajeno a eso. ¿Por qué ya no hay templo? Porque Dios mismo es el templo de ella. Nada es superior a Dios, nada. Ni siquiera el sábado. Cuando los sabadistas dicen, bueno, el sábado es de Dios, Dios lo promulgó. ¿Qué estás haciendo tú? Estás colocando a la par el sábado con Dios. No, nada es superior que Dios, ni el templo, ni Israel, ni la iglesia. Dios tiene a alguien a la par. Dios tiene a alguien que ama por siempre y para siempre. ¿Quién es ese? Cristo. Dios bendice en Cristo. Dios maldice en Cristo. Dios castiga en Cristo, no en Israel. Israel no fue importante. En cuanto a la teología, ojo, en cuanto a la teología, nunca. Siempre Dios colocó la mirada en su Hijo. Por eso Pablo en Romanos 11, ¿qué dice? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Todo fue hecho para Él, en el Hijo. Entonces, para Dios sí hay algo importante. Para Dios sí hay algo primordial. ¿Quién? Su Hijo. No Israel, no la iglesia, no los patriarcas, nadie. Entonces nosotros nos gozamos o recibimos bendiciones siempre en el Hijo. Dios bendijo a Israel, ¿por qué? Porque tenían el pacto abrámico. ¿Y en qué descansaba eso? En que vendría un descendiente de Abraham. Qué interesante eso, ¿no? Ahora, no hay necesidad de templo, ¿por qué? Porque ya Dios y Cristo y el Cordero están gobernando ahí. Ese era el cumplimiento de todo. Dios siempre quiso apuntar a la gloria de Dios, del Dios Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Inciso B. La ciudad no necesita de luz del sol ni de la luna, pues Dios y el Cordero son su lumbrera. Wow. Yo no me imagino cómo, hermano, será eso. No, la verdad no. Lo leemos, sí, pero de verdad que no sé si usted lo entiende. Yo no lo entiendo. Lo leo, sí, pero no lo puedo entender. Solamente aquel día lo entenderemos, hermano, viendo todo lo que dice Apocalipsis. Inciso C. Las naciones salvas andarán a la luz de ella, es decir, no habrá más tinieblas, ni maldad,
y todos adorarán y vivirán en comunión con Dios. Esta es la verdadera adoración plena y perfecta. Esto es lo que me encanta. Y esto es donde queremos apuntar. Mira, hay un principio en la Biblia que cuando Dios escoge a un pueblo, en este caso Israel, o Dios es creído en cuanto a un pueblo, a una persona, Dios exige una adoración. Muy bien. Y la adoración en toda la Biblia, por ejemplo, Adán adoraba a Dios. Porque ¿qué es adorar? Adorar es vivir en comunión con Dios. Adorar no es cantar, adorar no es simplemente orar, no, adorar no es tampoco reunirnos los domingos, no, es parte de la adoración, sí, pero no es la adoración completa. La adoración plena que Dios está reflejando en la teología desde el huerto del Edén hasta Apocalipsis es que vivamos en comunión con Dios. Por lo tanto, antes del pecado, Adán y Eva sí adoraban a Dios. ¿Por qué? ¿Porque se congregaban? ¿Porque cantaban? No, porque vivían en comunión con Dios. Y esta es la verdadera adoración. Por eso Jesús, hablando con la samaritana, le dice, Jesús, a ver, tú que eres judío, por fin, ¿en dónde hay que adorar? Ustedes adoran allá en Jerusalén, nosotros allá en nuestro monte Gerizim, porque nuestros padres ahí adoraban al Señor. Y por fin, y Jesús le dice, bueno, llegará el día, y hoy es, en que mi Padre buscará verdaderos adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Y la verdadera adoración es tener comunión y relación familiar con Dios. Ahora, los cristianos tenemos eso, claro, a través del Espíritu Santo, pero no pleno, pero no perfecto. ¿Por qué? Porque aún estamos batallando con nuestra vieja naturaleza. En un sentido parcial y proporcional, los cristianos sí estamos adorando a Dios. Y repito, adorar no es cantar, no es congregarse, no, adorar ¿qué es? Vivir en comunión con Dios. ¿Cuándo pasa eso? Cuando estamos siendo guiados y llenos del Espíritu Santo, conducidos por el Espíritu Santo. Muy bien. Entonces, un cristiano adora con su vida, adora con su comportamiento, adora con los frutos que está llevando a su Dios. Por eso el apóstol Juan diría en su evangelio que el Dios en esto es glorificado, en que llevéis mucho fruto, ¿no? Entonces, la comunión con Dios ya la tenemos. Por eso Pablo en Romanos 8 dice que nosotros tenemos el Espíritu que está en nosotros y este nos hace entender que Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, ¿no? Abba Padre, Padre mío, Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Tenemos comunión, sí, pero no es perfecta por culpa del pecado, por culpa de nuestra naturaleza que todavía nos inclina a pecar. Pero en la nueva Jerusalén, como ya no hay pecado, como ya no hay maldad, como ya no hay sistema corrupto y como ya estamos nosotros transformados en nuestros cuerpos, ahí sí, la verdadera adoración plena y perfecta. Dios habitando con su pueblo y el pueblo adorando a Dios. Por eso te imaginabas, ¿no? Y los ancianos y los seres vivientes le adoran a Dios día y noche. Y tú vamos a estar con Dios ahí arrodillados día y noche. Muchos hemos pensado eso, ¿no? A ver, ¿cómo has pensado tú la eternidad, hermanos? Vamos a finalizar esto, ya un poquito. Vamos a hablar de esto. ¿Cómo has imaginado? Se nos enseña en el púlpito, ¿no? Que vamos a alabar a Dios y tú te imaginas, a ver, tocando nuestras arpitas día y noche, ¿no? Y no me cansaré. ¿Cuántos himnos cantaremos, no? Así. Vamos a adorar a Dios día y noche. ¿Qué entiendes por eso? Ay, adoración, arrodillarse, alabar al Señor, gritar su nombre, bendecir su nombre. Claro, eso es adoración, sí. Pero la teología arroja que la adoración es comunión con Dios. La teología arroja que la adoración, ¿qué es? Dependencia a Dios, confianza en Dios, amor a Dios. Por eso les dije una vez, ¿sí o no? A ver, para los nuevos. ¿La fe dejará de existir, hermanos? Los que ya están conmigo tiempo no responden. ¿La fe dejará de existir? Cuando venga el reino eterno, ¿ya no habrá más fe? ¿Qué dicen ustedes? Entonces aquí todos son antiguos, ¿no? No hay nuevos.
Bueno, la fe no va a dejar de ser. ¿Por qué? Porque vemos la fe como creer. Bueno, como Cristo ya va a estar con nosotros, ya no se necesita la fe porque ya lo vamos a ver. Chao fe. No. Lo mismo pasa con la oración. Unos dicen, en la eternidad ya no vamos a orar. ¿Por qué? Porque ya le vamos a ver, pues vamos a hablar ya con él. Ahora oramos porque no le vemos. No has entendido qué es oración. No has entendido qué es adoración. No has entendido, amado hermano, qué es la fe. La fe no solamente es creer. La fe no solamente es ver con los ojos de la fe, aunque no lo veamos. No, como dice el autor a los Hebreos en el capítulo 11. La fe es la certeza de lo que no se ve, la convicción de lo que se espera. Y no solamente eso es fe. Fe no solamente aparece en Hebreos 11, fe aparece desde el Génesis, desde la creación. Y fe nos lleva a la confianza, a la dependencia de Dios. Y en la eternidad, todavía vamos a confiar y depender de Dios. Fe nos lleva al amor a Dios, a la relación con Dios, al acercamiento con Dios. Cuando entendemos la fe en su mensaje teológico pleno, tú entiendes. Siempre vamos a vivir de fe. ¿Por qué? Porque la fe es aquello que nos une con Dios. Y eso nunca va a dejar de ser. En la eternidad vamos a amar a Dios. Vamos a vivir confiados en Dios, dependientes de Dios, por siempre, para siempre. Lo mismo con la adoración. Dios hoy, ¿qué quiere? Ahora entiendes por qué se predica desde el púlpito. Dios no quiere que estés con tu Biblia. Dios no quiere que estés en la iglesia, nada más. Dios no quiere que estés así, asá, asá. No, no. ¿Por qué? Porque en realidad el mensaje, hermanos, teológico, es que nosotros vivamos una vida de adoración, de comunión con Dios. Y con esto no me refiero a que todos los días ores, no, todos los días ayunes, tampoco. Que en tu corazón lo primordial sea Dios. Eso es comunión con Dios. Orad sin cesar. No me digas que vamos a orar las 24 horas, los 7 días. No, no se puede hacer eso. Por eso la adoración va más allá. Todo se refleja en qué? En que Dios va a ser lo primordial en nuestras vidas. Él va a ser el primero. Hoy los creyentes no hacemos eso por culpa del pecado, repito, de manera plena, completa. Pero ya en la eternidad habrá una verdadera adoración. Así que ya puedes descansar. Los hermanos pueden decir, hermano, gracias. Pensé que me iba a doler mis deditos tanto tocar las arpitas, ¿no? O las hermanas dirán, no, mi voz iba a agotar. Mi voz iba a agotar, hermano, gracias, ¿no? No vamos a estar cantando, hermano. Claro, va a haber adoración, va a haber cántico, no es que no. Pero la verdadera oración, ¿qué es? Comunión con Dios para siempre. Él es el primero en nuestras vidas. Qué hermoso día, hermanos. Qué hermoso día. Qué hermoso tiempo que nos espera. Inciso D. Y las autoridades de la tierra traerán su gloria a ella. Esto nos indica que habrá por parte de las naciones un reconocimiento de honra, dominio y poder al que habita en el templo en las alturas. Este es Dios, ¿no? Y este también es un mensaje teológico. Interesante todo lo que estamos viendo acá. Porque Dios no solamente quiso habitar entre el pueblo para ver al pueblo, para bendecir al pueblo. Escuchen lo que voy a decir. Nuestro Dios es un Dios que le gusta ser exaltado, le gusta ser bendecido, le gusta ser glorificado. Ahora entiendes por qué David era conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David adoraba a Dios. Escuchen lo que voy a decir. A nuestro Dios le gusta ser adorado, le gusta ser reconocido. ¿Por qué crees que había las ofrendas, las fiestas? ¿Por qué Dios instituyó eso? Porque Él se goza, pues, hermanos. Dios no es un Dios que está aburrido con su barba y de todo malo. Aquí esto es malo, esto es malo. No, Dios se complace, Dios también se deleita en su pueblo. A Dios le gusta estar habitando en un pueblo que se goza, que se alegra. Por eso instituyó las fiestas. Celebren el día de Jehová. Es el día del Señor. Alégrense, gócense. Y eso se va a replicar en la Jerusalén futura. Va a haber un día, no sé cómo, pero va a haber un día, según los profetas, que vamos a ir a adorar a Dios todos.
Y ese día va a haber cántico, alabanza, gloria, bendito seas Dios. A nuestro Dios le gusta ser alabado, le gusta ser glorificado. Qué triste que eso se haya perdido hoy. Hoy vemos a Dios para exigirle nada más, para pedirle nada más. Dios, ayúdame. Dios, bendíceme. Dios, cuídame. Dios, guárdame. Dios, cuida a los míos. Dios, provee para mí. ¿Y en qué momento tú vas a decir, bendito sea Dios, alabado sea tu nombre, grande, misericordioso, fuerte, excelso, Dios de las alturas? ¿En qué momento tú vas a decir eso? ¿No te parece que es momento de empezar a vivir la verdadera adoración? ¿No te parece que es momento de empezar a adorar verdaderamente a Dios y a tener comunión con Él? Hermanos, los cristianos no seguimos a nuestro Dios por lo que nuestro Dios nos da. Nosotros seguimos a Dios por quién es Él. Así Dios no nos dé nada, así Dios no nos bendiga, no importa. ¿Por qué? Porque Dios ya nos bendijo en Cristo. Dios quiere que entendamos que no estamos, que Dios no nos llamó a ser bendecidos en esta tierra. Estamos llamados bendecidos en lo espiritual. Por eso Pablo dice en Efesios que Dios nos bendijo. ¿Dónde? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Cuando tú entiendes el propósito de Dios, que es espiritual, perfecto y eterno, dejas de lado lo material. Ya no estás pidiendo a Dios, Dios dame, Dios provee, Dios sáname, Dios cura. No, le dice el Señor, amén, te voy a glorificar a ti, te voy a alabar a ti. Yo no te alabo por lo que tú me das, yo te alabo por quien tú eres, Padre mío, Padre Santo, Padre bueno, fiel, misericordioso. ¿Cuántas veces has orado así? ¿No te parece que es momento de empezar a adorar verdaderamente a Dios? Lo que dijimos al principio, Dios no vino a mejorar tu vida, Dios vino a cambiar tu vida. Inciso E. Sus puertas nunca se cerrarán. Hay un libre acceso para su pueblo. ¡Qué gozo! ¡Qué gozo! Y esto también refleja la teología, ¿no? En cuanto al reino. ¿Te acuerdas las parábolas? Cuando el rey cierra las puertas. Todo esto va a apuntar siempre a una teología, hermano, ¿no? Pero aquí tenemos un acceso. ¿Y quién dijo que era el acceso? Cristo. Gracias a quién podemos entrar a la ciudad. No, es que yo era pastor, predicador, por eso tengo acceso a la Nueva Jerusalén. No, no, tenemos acceso libre a la ciudad porque Cristo es la entrada. Si no fuera Cristo, esa puerta estaría cerrada. Noten, amados hermanos, que todo es gracias a Cristo. Inciso F, advertencia al tiempo presente, verso 27. Pero en ella no entrarán ninguna cosa inmunda o que hace abominaciones, mentira, otra vez la palabra mentira, hermano, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ahora hay que entender una cosa, ¿no? Obviamente esto no está hablando ya a nosotros como iglesia, está haciendo exhortación al tiempo presente, porque recuerda que este es un mensaje que se está leyendo de generación en generación, y este es un mensaje, una exhortación a los incrédulos, ¿no? ¿Por qué? Porque la teología ya arroja que los creyentes, nuestro nombre ya está en el libro de la vida del Cordero. Por lo tanto, esto es una exhortación, como lo pasó en el verso 8 del capítulo 21 también, exhortación y un llamamiento aquí a la conversión y al arrepentimiento para beneficio de las promesas de Dios. 6. La vida con Dios por toda la eternidad. Capítulo 22. Vamos a ver esto también, ¿ya? Hermana Norelia, ¿estás ahí? A ver, confírmame. Ayúdame a leer. Sí, pastor, aquí estoy. Ayúdame. Capítulo 22, verso 1 al 5. Capítulo 22, verso 1 al 5. Amén. Adelante. Después me mostró un río limpio de agua de vida,
resplandeciente como cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y el del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinará por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hermosas palabras para finalizar nuestro estudio del día de hoy. Claramente notamos a la Trinidad a lo largo del Apocalipsis. Juan siempre refleja a un Dios Padre y a un Dios Hijo, que el Apocalipsis tiene el título de el Cordero. Entonces acá vemos los dos tronos, ¿no? La del Padre y también la del Cordero, que es Cristo. Y el Espíritu Santo está revelando e inspirando a Juan para que escriba todas estas cosas. Hay una Trinidad que está trabajando en cuanto a la revelación del plan de Dios, como Trinidad. Y dice el texto, inciso A, Dios y Cristo como fuente de vida eterna. Inciso B, el árbol de la vida provee sanidades a las naciones, ¿no? Ahora, obviamente, estas sanidades no significa que va a haber enfermedades, no significa que vamos a tener, no sé, reumatismo, tuberculosis, no hay eso, no hay cáncer, no hay nada de eso. Entonces, la sanidad se refiere a la regeneración de nuestros cuerpos, ¿no? Puede haber heridas, puede haber tal vez algún accidente, ¿no? En una corrida, caída, porque los tres cuerpos van a ser iguales, ¿no? Ya vimos en Apocalipsis que nuestros cuerpos no van a ser así poderosos, ¿no? Como alguien dijo, vamos a ser como los Saiyajines, ¿no? Como Superman, no vamos a ser en nuestros cuerpos, no vamos a volar, nada de eso. Nuestros cuerpos van a ser tal como son ahora. Solamente con la diferencia, no hay más pecado en nuestros cuerpos. Entonces, va a haber también heridas y van a ser sanadas. Eso tenía el plan mismo en el huerto del Edén. En el trabajo, Adán y Eva también podían haberse lastimado. Y a esto implica la sanidad, que también lo vemos en Isaías capítulo 65 y el 62, ¿no? Va a haber sanidades, no porque va a haber enfermedades, sino porque va a haber tal vez algunas heridas, ¿no? Algunos accidentes, ¿no? Porque recuerda que la vida va a continuar aquí en la tierra con las naciones y va a haber un acceso directamente a la nueva Jerusalén. Muy bien. ¿Qué te enseña el árbol de la vida? A ver, ¿qué nos enseña? Aquí hay una verdad teológica desde el Génesis. La verdad teológica del árbol de la vida es que somos dependientes de Dios. Toda la humanidad depende de Dios. Y nunca vamos a dejar de depender en Dios. No nos podemos sanar por nosotros mismos, no nos podemos salvar a nosotros mismos, dependemos completamente de Dios. Y Dios está mostrando eso en la eternidad. Y en la eternidad, aunque tengamos cuerpos glorificados, aunque ya no haya pecado, seguiremos dependiendo de quién, de Dios. ¿Y cómo muestra Dios eso? El árbol de la vida. Dependencia de Dios. No hay árbol, no podemos hacer nada. No podemos tener la restauración de nuestros cuerpos. Muy bien. Entonces, ¿qué muestra el árbol? Dependencia. Siempre vamos a depender de Dios. Siempre, hermano. Siempre vamos a depender de Dios. Y eso es un hermoso mensaje, ¿no? Un hermoso mensaje. Inciso C. No hay más maldición, ni pecado, ni muerte. No hay más maldición, ni pecado, ni muerte. Ya todo ha finalizado. Inciso D. Un servicio a Dios y al Cordero marcará nuestras vidas por todos los siglos. Dice el texto. No habrá, y esto es lo que me encanta, hermano, ¿no? El verso 4 dice, y verán su rostro, ¿no? Y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Wow. ¿Te imaginas eso, hermano? Completamente seremos de Dios para siempre. Nunca más nos vamos a separar de Él. Ni Él, de manera física, se separará de nosotros. Por siempre y para siempre veremos su rostro.
No habrá más noche. No hay necesidad de lámpara ni de luz. ¿Tanto así? Está bien, hermano, te acepto. Pero ¿cómo va a dar luz a las habitaciones? A los cuartos. Tan grande, tan majestuosa es la Shekinah de Dios, que lo va a llenar todo. Como dice Pablo en Corintios, ¿no? En Cristo lo va a llenar la faz de toda la tierra. Increíble eso. Increíble ver la Shekinah de Dios. No me imagino, pero descrito en la Biblia, demuestra que va a ser muy majestuoso. Su Shekinah va a llegar a todo lugar de la tierra. Su gloria. Impresionante. Porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Un servicio a Dios será nuestra vida, nuestro estilo de vida. Reinaremos con Él para siempre, por la eternidad. Todo habrá pasado, todo estará hecho ya. Las promesas de Dios en Apocalipsis, para finalizar. El llamado para toda generación. Capítulo 22, verso 10. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bueno, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Note los términos. El que es, sea. El que es, sea. De tal manera que Juan está apuntando a una verdad. Como eres, así vas a vivir. Eres injusto, vas a hacer injusticia. Eres justo, vas a hacer justicia, pues. Aquí está dando una declaración clave. El que es, sea. Es, sea. Si eres malo, vas a hacer obras malas. Por eso Jesús, ¿qué dijo? No puede salir obras buenas de un árbol malo. El árbol malo produce obras o frutos malos. El árbol bueno produce frutos buenos. No hay donde perderse. ¿Eres injusto? Vas a hacer injusticia. ¿Eres justo? Vas a practicar la justicia. ¿Eres santo? Vas a santificarse más. Vas a santificarse más todavía. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Esto por si acaso está hablando a nosotros, no es a los incrédulos, a nosotros. Yo soy el alfa y la omega, el principio, el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Note algo importante. La mentira es muy resaltante en los dos capítulos finales. ¿Por qué? Porque la mentira comienza en el Génesis. Y obviamente aquí hay un mensaje teológico que me encantaría entrar, pero yo creo que muchos se han dado de cuenta por qué está enseñando esto. Está recalcando mucho esto, Dios, ¿ya? Yo Jesús he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, que si alguno añadiera estas cosas, Dios traerá sobre ellas las plagas descritas en este libro. Y si alguno quitare las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y así de esta manera finaliza Apocalipsis con dos simientes, la de la incredulidad como la de la fe. Con dos amos y señores a los cuales obedecemos, al enemigo o a Cristo. Con dos principales
primacías que el hombre tiene. O sirve a Dios o sirve al mal. Y dos finales que la Biblia enseña: vida eterna, castigo eterno. Y dos resultados diferentes. Y con esto voy a finalizar. Por un lado, muchas personas estarán sufriendo eternamente en el lago de fuego que arde con fuego y azufre, donde estarán excluidos de la presencia de Dios. Una eternidad sin final, un juicio, un castigo que nunca va a acabar, un tormento que nunca va a dejar de ser, un sufrimiento, un crujir de dientes que vivirán para siempre. No habrá más. Dios se apartará de ellos y cosecharán lo que han sembrado en esta tierra. Pablo dice en Tesalonicenses que serán excluidos de la presencia de Dios y jamás verán su gloria, gloria que vieron en el tribunal de Cristo, en el juicio final, perdón. Vieron la gloria, la Shekinah de Dios, pero será la última vez que lo vayan a ver. Nunca más verán el rostro de Dios. Pero nosotros veremos el rostro de Dios. Y Dios enjugará nuestras lágrimas. Y todo habrá acabado. Y día y noche seremos como la adoración celestial con la que quiero cerrar, y quiero que todos me presten atención y escuchen la adoración que refleja una adoración anticipada en cuanto a la victoria del Cordero, una adoración anticipada en cuanto a las verdades bíblicas y las promesas que Dios el Padre hizo a Cristo y a los suyos. Y dice el texto en la gran adoración celestial, que es un preámbulo a lo que se viene, y esta es nuestra adoración final. Y esta va a ser nuestra vida constantemente para Dios. Y dice el texto: y cuando el Cordero hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, ahí estamos nosotros, se postraron delante del Cordero, y todos tenían arpas, están dispuestos a adorar, y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y escuche esta parte: y cantaban un cántico nuevo diciendo, ahí está la adoración: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Alabado sea el Señor, bendito sea el Cordero que nos rescató, que nos redimió, que en su sangre nos hizo victoriosos, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Privilegio, autoridad, dadas por el mismo Cristo, instituidas por el mismo Cordero, el heredero legítimo al trono. Y nosotros seremos sus sacerdotes, sus reyes, y estaremos con él por siempre y para siempre. Y nos has hecho para nuestro Dios sacerdotes y reyes, y reinaremos sobre la tierra. Y miré, y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número millones, que disfrutaremos con Dios por la eternidad. Y que decían a gran voz, y escuche esto: al Cordero que fue inmolado, el digno es de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Digno eres, oh Dios. Digno sea el Cordero, bendito sea el Cordero, porque gracias a su sangre somos victoriosos. Bendito sea Dios. Esta es la alabanza en el cielo. Y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero: sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén. Y así finaliza nuestra vida, viviendo con Dios y con Cristo por siempre y para siempre. 2 amos, 2 vidas, 2 propósitos, Amén. 2 finales. ¿A cuál tú estás apuntando? ¿Estás en Cristo? Te espera cosas maravillosas, como dijo Pablo: cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre. Son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman.
finaliza el Apocalipsis y con ella nuestra meditación de la palabra de Dios. Los cristianos no estamos en este mundo para ver si podemos vencer. No estamos luchando para ver si obtenemos la victoria. Los cristianos hemos vencido en Cristo. Estamos batallando desde la victoria. Y como diría Moisés en sus escritos, yo voy enfrente, yo voy confiado porque Dios va delante de mí como poderoso gigante. En Cristo somos más que vencedores y la promesa y la herencia está reservada para nosotros. ¿Te consuela esto? A mí sí. ¿Te anima esto? Espero que sí. Empecemos a vivir una vida dedicada para el Señor. Mi nombre es Fernando, para mí ha sido un placer traerles Apocalipsis y Panorama. 15 lecciones que han sido de mucha edificación. Te animo a ti que estudies los videos, están grabados, están ahí, dejados en YouTube. Examínalo, analízalo y que Apocalipsis te haga un entendimiento, no al temor, no al miedo, sino al consuelo, al gozo de saber que Cristo pelea por nosotros y que en Él somos más que victoriosos. No hay nada que nos separe del amor de Dios. Y todo Amén, lo que amén. Apocalipsis va a hacer, se va a cumplir. Nos espera un reino glorioso, amados hermanos. Nos espera una vida eterna con Dios. Por lo tanto, nada en este mundo vale la pena. Y todo sacrificio tendrá su recompensa. No aquí, Amén. en el mundo. Amén, amén. Que Dios Gloria a Dios. los bendiga.